la jefa que quiso destruir mi matrimonio, y yo recordé quién siempre estuvo allí. Tenía acceso a mi horario, mi reputación y mis debilidades, y usó cada uno de ellos para intentar destruir la única cosa en mi vida que jamás habría sobrevivido perder. Mi nombre es Aaron, tengo 28 años, y quiero comenzar esta historia con una verdad que me tomó demasiado tiempo aprender. Las personas más peligrosas en tu vida rara vez son las que se acercan a ti con estrépito no more, se anuncian, se mueven en silencio, con paciencia y para cuando comprendes completamente lo que está sucediendo. Ya han hecho la mayo, eres parte del daño. Llevaba 3 años casado con Nicole cuando Diana entró en mi lugar de trabajo y lo cambió todo a no de golpe, no de una forma que pudiera señalar en un calendario con un círculo rojo y decir Anaí. Ahí es donde comenzó. Se filtró como se filtra el aire frío por una ventana que olvidaste cerrar del todo. Permítanme retroceder. Trabajaba en una agencia de marketing de nivel medio en una ciudad donde había vivido desde los 22 años. Me habían ascendido a gerente de cuentas senior, aproximadamente un año antes de que esta historia realmente comience, lo que significaba que tenía un equipo a mi cargo, clientes a quienes rendir cuentas y una reputación que había pasado años construyendo cuidadosamente. Nicole trabajaba en administración de salud. Teníamos un apartamento de 2 habitaciones que lentamente estábamos convirtiendo en algo que sentíamos nuestro. Un librero que construimos juntos. Una cocina con demasiadas plantas. Mañanas que comenzaban lentas y sin prisas, cuando podíamos permitírnoslo. No éramos perfectos. A ningún matrimonio lo es. Pero éramos reales. Y éramos sólidos. Y ni una sola vez en 3 años había mirado a mi esposa a través del apartamento y me había preguntado si lo que teníamos realmente podía romperse. Diana llegó a nuestra oficina un lunes a finales de la primavera. La habían enviado desde la empresa matriz corporativa para supervisar una ronda de reestructuración de la que se había hablado durante meses en términos vagos e inquietantes que nadie terminaba de creer. Era refinada, precisa y claramente capaz. En esas primeras semanas se concentró casi por completo en el trabajo en reuniones, evaluaciones, revisiones de procesos. La respetaba. Le dije a Nicole que mi nueva jefa parecía aguda y justa y que estaba cautelosamente optimista sobre todo el asunto. Desearía poder volver atrás y sentarme con la versión de mí mismo que dijo eso. Le diría que prestara más atención. El primer cambio fue tan sutil que dudé si lo estaba imaginando. Diana comenzó a programar reuniones individuales conmigo con más frecuencia que con el resto del equipo, siempre enmarcadas en torno al trabajo en una cuenta de cliente, una propuesta sobre la que quería mi opinión. Una presentación que, según decía, necesitaba una segunda opinión. Nada que, por sí solo, me hubiera resultado incómodo. Pero las reuniones siempre se alargaban y siempre volvían a temas personales en los últimos 10 o 15 minutos. Me preguntaba por mi fin de semana, por dónde habíamos pensado viajar Nicole y yo, por cuánto tiempo llevábamos juntos en preguntas pequeñas, de esas que respondes sin pensar y ni siquiera mencionas a tu cónyuge porque no había nada que mencionar. La respondí a no lo pensé 2 veces. Nicole comenzó a hacerme preguntas por esa misma época, preguntas cuidadosas reflexivas, en un tono que nunca le había escuchado antes, no acusador, no enfadado, sino evaluador, como si estuviera midiendo la temperatura de algo que no sabía cómo nombrar. Me preguntaba con quién había comido, cómo era mi nueva jefa, si me resultaba fácil trabajar con ella. Siempre le decía la verdad, que Diana era buena en su trabajo y que profesionalmente no tenía quejas. Me dije a mí mismo que Nicole estaba cansada. Me dije que estaba absorbiendo el estrés que yo llevaba a casa sin darme cuenta. Inventé explicaciones cómodas y me aferré a ellas, porque la explicación real era una que no estaba dispuesto a examinar. La primera escalada llegó unas 6 semanas después. Diana comenzó a enviarme mensajes de texto fuera del horario laboral, mensajes de trabajo, siempre técnicamente relacionados con el trabajo, pero con una sincronización que interrumpía las noches en casa. Una pregunta sobre un cliente que podía haber esperado hasta la mañana, un documento que necesitaba revisar y que no vencía en 3 días. Respondía rápidamente, dejaba el teléfono
y me decía que así era la naturaleza de trabajar para alguien que operaba a un ritmo alto. Lo que aún no me permitía reconocer era el patrón que subyacía a todo ello. Y luego llegaron los regalos. Nada romántico, nada que pudiera señalar y calificar de claramente inapropiado. Un libro que había mencionado de pasada durante una de nuestras reuniones, enviado a mi escritorio con una breve nota diciendo que pensó que lo encontraría útil. Café de la tienda a 2 cuadras, que llegó una mañana en que había mencionado que no había dormido bien. Gestos pequeños, considerados cuidadosamente calibrados, diseñados, como comprendería mucho más tarde, para ser presenciados por otras personas tanto como estaban destinados a mí. La percepción era el arma. Eso lo entendí después. Todavía no lo entendía. El rumor comenzó un jueves. Me había quedado hasta tarde para terminar una presentación para una reunión con un cliente a la mañana siguiente. Diana también se había quedado. Aparentemente, trabajando en sus propias cosas, no pasó nada, ni una sola cosa que fuera siquiera remotamente inapropiada. Pero para el viernes por la mañana, algo ya se movía por la oficina. No lo escuché directamente al principio. Lo sentí en la forma en que una conversación se detenía cuando entraba en una habitación. En la mirada cautelosa que alguien me daba cuando hacía una pregunta perfectamente normal. En la forma ligeramente rígida en que un colega que normalmente era cálido me respondía junto a la estación del café. Llegó a Nicole al final de ese mismo viernes, a través de alguien que ella conocía y que trabajaba en un departamento diferente de nuestro edificio. Nicole no llegó a casa furiosa, llegó con un silencio que nunca antes había sentido en ella, una quietud específica y pesada que me dijo que ya llevaba horas sentada sola, con algo doloroso, antes de que yo siquiera cruzara la puerta. Le dije la verdad a Ann, se la expuse clara y completamente. La vi escuchar y la vi decidir. Y pude ver el esfuerzo que esa decisión requería. Y comprendí que el hecho de que tuviera que tomar esa decisión ya era una forma de daño. No algo que yo hubiera hecho, sino algo hecho con mi nombre adjunto en mi dirección, por alguien a quien había estado demasiado dispuesto a dar el beneficio de la duda. Superamos esa noche, pero no regresamos del todo a donde estábamos antes. Diana continuó metódicamente. Durante las semanas siguientes, me incorporó a proyectos que requerían viajes nocturnos, siempre urgentes, siempre programados con el tiempo justo para crear fricción en casa. Comenzó a incluir a Nicole en correos electrónicos para los que no tenía ninguna razón profesional para hacerlo, escritos en un lenguaje cuidadosamente diseñado para sugerir una intimidad entre Diana y yo que no existía, referencias a cosas que había mencionado en el trabajo, enmarcadas de una manera que se leería como calidez para cualquiera que lo viera desde fuera. Estaba construyendo una versión de mi vida que no era real y colocándola delante de mi esposa, pieza por pieza, con una paciencia que apenas empezaba a reconocer como deliberada. El peor momento llegó un martes por la noche de noviembre. Llegué a casa y encontré a Nicole en la mesa de la cocina, con su portátil abierto. Había recibido un correo anónimo. Dentro había fotos de un retiro de la empresa. Fotos en las que yo aparecía, riendo, como ríe la gente en eventos de trabajo cuando aparece una cámara, y no hay nada más que hacer, excepto que todas las demás personas habían sido recortadas de cada imagen. Las fotos habían sido seleccionadas y editadas con precisión, y lo que quedaba parecía exactamente lo que alguien había querido que pareciera. Nicole cerró el portátil cuando entré. No lloró a mí. Dijo que necesitaba algo de espacio para pensar. Y luego caminó hacia el dormitorio y cerró la puerta. Y yo me quedé en mi propia cocina y sentí algo que nunca antes había sentido en ese apartamento. El suelo debajo de la vida que había construido con la persona que más amaba se sentía incierto de una manera que no tenía nada que ver con nada físico. Y ese fue el momento en que dejé de decirme a mí mismo que estaba malinterpretando las cosas. Ese fue el momento en que comprendí exactamente lo que estaba sucediendo y exactamente quién lo había estado haciendo. Y esa fue la noche en que decidí lo que iba a hacer al respecto. No dormí esa noche. Me senté en la mesa de la cocina hasta cerca de las 2 de la madrugada. Y no me senté allí procesando emociones. Me senté allí pensando, Matt,
Dicha mente cuidadosamente retrocediendo a través de 4 meses de incidentes cuidadosamente construidos y colocando cada uno en la secuencia donde realmente pertenecía. Los mensajes fuera de horario, los regalos con tiempo calculado para una audiencia. El rumor que había comenzado a partir de un comentario específico, en un contexto específico. Las solicitudes de viaje que siempre llegaban en el peor momento posible. Los correos electrónicos que no tenían justificación profesional. Las fotos, editadas, seleccionadas y enviadas anónimamente a la única persona cuya confianza en mí era lo que Diana más necesitaba quebrantar. Cuando lo expuse todo sin el ruido de la vida cotidiana, ni la comodidad de mis propias negaciones en medio, el panorama no era complicado. No era ambiguo. Alguien había estado trabajando hacia un resultado específico durante meses, con paciencia e inteligencia, y acceso a suficiente de mi mundo profesional para hacer un daño real. No sentí miedo esa noche. Lo que sentí fue claridad. Pero antes que nada más, antes de la documentación, antes de la estrategia, antes de los pasos que ya comenzaba a planificar Pence, en Nicole, no en abstracto, no como mi esposa, en el papel de mi esposa, sino como una persona específica que había estado a mi lado a través de cada versión de mi vida adulta que realmente había importado. Pensé en el año en que perdí a mi padre. No fui completamente funcional durante meses después de eso. El dolor no se anuncia, simplemente ocupa lentamente todo el espacio disponible, y yo apenas estuve presente durante casi medio año. Y Nicole había cargado con todo, las cosas prácticas, la logística de mantener una vida en marcha, y también las cosas más difíciles, el peso emocional, sin que una sola vez me hiciera sentir como una carga que no había elegido. Pensé en el periodo 2 años antes de esto, cuando mis ingresos cayeron drásticamente, y pasé 5 meses sin estar del todo seguro de que vendría después. Nicole había asumido trabajo adicional como freelance sin discusión y sin queja, y nunca me dejó ver su preocupación de una manera que hubiera aumentado la mía. Pensé en cada martes ordinario, cada mañana en que me entregaba el café antes de que estuviera completamente despierto, sin decir nada, porque ya sabía lo que necesitaba. La forma particular en que reía ante algo genuinamente sorprendente, una risa que no podía preparar ni interpretar. El hecho de que me había estado eligiendo a mí, consistentemente y sin fanfarrias, durante 6 años, y yo en algún momento había comenzado a tratar esa elección como si fuera automática. No era automática, nunca lo había sido. Ella la había hecho cada día porque quería, y yo había estado actuando como si su constancia fuera algo que había ganado permanentemente, en lugar de algo que ella ofrecía libremente y que yo era responsable de honrar a cambio. Tomé mi decisión antes del amanecer. Durante los 11 días siguientes, construí un registro. Revisé cada hilo de mensajes, cada cadena de correos electrónicos, cada nota de reunión, cada conflicto de agenda que convenientemente había caído en el momento equivocado. Documenté cada incidente cronológicamente, con fechas, horas y detalles específicos. Hablé cuidadosamente con 2 colegas en quienes confiaba, no pidiéndoles que tomaran partido, solo preguntándoles qué recordaba N-, y supe que el rumor del jueves no había sido en absoluto un chisme orgánico de oficina. Había comenzado con un comentario que Diana había hecho en un contexto que sabía que viajaría, fraseado con la precisión justa para ser negable, mientras transmitía exactamente la implicación que necesitaba transmitir. Me comuniqué con un contacto en nuestro departamento de TI sobre el correo anónimo. Él investigó la cuenta utilizada para enviarlo y encontró lo que encontró. Había sido creada desde un dispositivo registrado por la empresa, el ordenador portátil proporcionado por la empresa a Diana. No reaccioné a ese descubrimiento como parte de mí quería hacerlo. Lo anoté. Lo añadí al documento y seguí adelante. Cuando el registro estuvo completo, me senté con él durante un día entero, antes de hacer nada más. Lo leí de principio a fin, como habría leído un caso que alguien más me hubiera traído, buscando vacíos, buscando cualquier cosa que pudiera ser razonablemente cuestionada. No había vacíos. Era específico,
fáctico, cronológico y completo. Fui a Recursos Humanos un jueves por la mañana. No fui enfadado. La ira había estado allí. La había sentido en oleadas durante esos 11 días, particularmente tarde por la noche cuando el alcance total de lo que se había hecho entraba en foco, pero la ira no fue lo que llevé a esa sala. Llevé el documento. Lo presenté con calma y dejé que hiciera su trabajo, lo cual hizo sin que necesitara editorializar, alzar la voz o representar nada en absoluto. La investigación duró poco menos de 3 semanas. Se me pidió que continuara trabajando con normalidad y lo hais. Diana se comportó durante esas semanas exactamente como antes, serena, operando como si nada se estuviera moviendo bajo la superficie. O no la habían notificado, o lo había sido, y creía que su posición era más segura de lo que era. Un miércoles por la tarde, 20 días después de presentar el informe, acompañaron a Diana fuera del edificio. No me dieron todos los detalles de lo que había concluido la investigación. No los necesitaba. Había dicho lo que necesitaba decir, y la institución había hecho lo que se suponía que debía hacer. Pero ese resultado no fue la parte más importante de lo que sucedió durante esas semanas. La mañana después de pasar toda la noche despierto en la mesa de la cocina, fui a ver a Nicole antes de que se fuera a trabajar. Aún no tenía la documentación lista, no tenía una resolución que ofrecer, ni un final limpio que presentar. Solo tenía la verdad. Ya se la di toda. No una versión diseñada para manejar su respuesta, no una presentación calculada para caer de cierta manera, sino todo lo que había entendido sentado solo en la cocina en la oscuridad. Le conté lo que Diana había estado haciendo, y cómo creía que lo había estado haciendo. Le conté lo que no había podido ver, y cuánto tiempo no lo había visto. No porque buscara simpatía, sino porque ella merecía tener la imagen completa, sin que yo decidiera qué partes incluir. Le dije que no había manejado los últimos 4 meses como ella merecía, y que no iba a darle una explicación como sustituto de la rendición de cuentas. Y entonces, le dije la cosa a la que había llegado durante la noche, que en algún momento de esos 4 meses había comenzado a tratar su presencia en mi vida como un hecho dado, en lugar de una elección que ella hacía, que me había permitido volverme descuidado con algo que requería cuidado real, que ella había sido la constante en cada capítulo de mi vida que realmente había importado, la persona que había cargado con cosas que ni siquiera sabía que estaban siendo cargadas, y que había dejado que alguien explotara la distancia creada por mi propia falta de atención. Nicole escuchó todo sin interrumpir. Luego me hizo una pregunta. Me preguntó por qué ahora. ¿Por qué le estaba diciendo todo esto ahora? Le di la respuesta honesta. Porque había pasado meses eligiendo la comodidad sobre la verdad, y un portátil cerrado sobre una mesa de cocina finalmente había sido lo que hizo que esa elección me costara algo que realmente no podía sobrevivir perder. Algo cambió en su rostro cuando dije eso. No fue perdón inmediato. No era eso. Y no pretendía hacerlo. Era algo más fundamental. La mirada de una persona que ha estado esperando ser verdaderamente vista y que finalmente, después de demasiado tiempo, ha sido vista. No arreglamos todo con esa conversación. El daño real lleva tiempo y esfuerzo honesto repararlo, y ambos estábamos lo suficientemente claros como para saberlo. Fuimos a terapia de pareja. Tuvimos largas noches en las que nos sentamos con cosas incómodas y no buscamos atajos ni resoluciones rápidas. Tuvimos noches que seguían siendo difíciles semanas después de que Diana se hubiera ido, porque la herida que Diana había encontrado y atacado era algo real, una creciente falta de atención que había permitido arraigar, y esa parte no tenía nada que ver con Diana, pero reconstruimos, lentamente y con el tipo de trabajo que no da lugar a un único momento dramático, sino que crea algo duradero y verdadero. 6 meses después, por fin, hicimos el viaje que llevábamos 2 años posponiendo. Un pequeño pueblo costero, 4 días, nada programado, ningún lugar al que ir.
En la segunda mañana vi a Nicole reírse de algo completamente intrascendente, un pelícano que aterrizó demasiado. Cerca del almuerzo de alguien, nada significativo, nada que valiera la pena recordar según cualquier medida objetiva menos, y pensé en lo cerca que había estado de una vida que no tuviera ese sonido en ella. Pensé en Diana brevemente. ¿Cómo piensas en algo que ya no tiene el poder que una vez tuvo? Y luego dejé ir el pensamiento. Había intentado desmantelar algo que no comprendía del todo, lo que no había previsto, lo que yo mismo había casi olvidado, hasta que fue casi demasiado tarde. Era que lo que Nicole y yo teníamos no estaba construido sobre nada que ella pudiera haber alcanzado nunca, estaba construido sobre 6 años de estar presentes en días ordinarios, sobrecargar el uno con el otro, a través de las estaciones que no tenían respuestas fáciles, sobre elegir a la misma persona cada mañana, no porque fuera automático, sino porque era una decisión tomada deliberadamente y renovada cada día. Diana se acercó a más de lo que jamás quise admitir en voz alta, pero nunca tuvo oportunidad contra algo construido tan profundamente, y nunca iba a permitirme olvidar eso de nuevo.